Podcast Globalismo de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 2, segunda parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. El fraude de la Reserva Federal. La Reserva Federal, FED en sus siglas, es la encargada de imprimir los billetes del dólar o generar el dólar electrónico en los Estados Unidos. La mayoría de la gente cree que al ser el banco central del cual depende el gobierno estadounidense, es un banco público, engañados por el nombre federal. Se creó en 1913 en una reunión extraoficial en la isla Jekyll, Georgia, convocada por el senador Nelson Aldrich, abuelo de David Rockefeller. El contrato con la Fed se renovó en 2013, bajo el mando de Obama. El último que intentó cancelar este contrato fue John F. Kennedy, mediante el decreto 11.110, y su sucesor, Lyndon Johnson, anuló este decreto como primera obra de gobierno luego de su asesinato. La mayoría de la gente cree que al ser el banco central del cual depende el gobierno estadounidense, es un banco público, engañados por su nombre federal. Sin embargo, es un banco privado, cuyos accionistas son otros bancos privados, Morgan Stanley y Wells Fargo, Merrill Lynch, Bank of America, Barclays, Bear Stearns, Goldman Sachs, JP Morgan y Lehman Brothers, además de UBS AG, un gran banco de lavado de dinero en Suiza, propiedad de SG Warburg, y el banco más grande del mundo, Bank of International Settlements, que concentra la propiedad de todos los otros bancos anteriores, y es conocido como el Banco Central de los bancos centrales. Los propietarios de estos bancos son invariablemente estas 8 familias: Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman, Loebs, Kuhn de Nueva York, los Rothschild de París y Londres, los Warburg en Hamburgo, los Lazard de París y los israelíes Moisés Seif de Roma. Todas familias sionistas, y el sionismo es un tema importante sobre el cual hablaremos en un capítulo posterior, y como todo banco privado, es con fines de lucro y beneficios solo son para sus accionistas. La Reserva Federal, o Fed, es la encargada de crear el dólar, y lo crea cada vez que el gobierno de Estados Unidos necesita dinero. Así como no tiene nada de federal, tampoco tiene nada de reserva. Si el gobierno de Estados Unidos necesita dinero, solo necesita pedírselo a la Reserva Federal. El gobierno imprime unos bonos, que es lo mismo que un pagaré, y la Reserva Federal le presta dinero recién impreso con intereses. ¿Quién paga estos intereses? El pueblo norteamericano con sus impuestos. ¿Qué respaldo tiene ese dinero recién creado? Ninguno. Hablar de Reserva Federal es lo mismo que hablar de falsificación de dinero, de meros imprenteros. El dinero que se acaba de crear de una deuda del gobierno, pero será devuelto con intereses, con el trabajo de la gente.
El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir.